Muy buenos días. Reciban un saludo en este nuevo año que comienza, todos aquellos que hoy nos acompañan en línea. Al mirar las dificultades del año que pasó, no podemos decir otra cosa sino que Dios es bueno, porque estuvo con nosotros en medio de enfermedad, el dolor de los amigos o seres queridos que partieron a su presencia, o de las dificultades familiares, políticas y económicas de nuestro país. Pero junto al profeta Samuel podemos decir, hasta aquí nos acompañó el Señor. Y vamos a caminar en esa confianza en este año 2021. Bueno, quiero que ustedes me acompañen en una oración. Por favor. Padre, como iglesia proclamamos que tú eres bueno y eres digno de toda confianza, un Dios en quien esperamos en este nuevo año. Concédenos vida para servirte con alegría y danos gracia para alcanzar a aquellos que tú anhelas traer a tu iglesia. También oro porque esta enseñanza halle cabida en nuestros corazones y recibamos lo que Marcos y Pedro tenían en su corazón transmitirnos. Inspiraos en tu palabra por ti, Señor. Amén. Hoy día vamos a ver el siguiente pasaje. Como ustedes saben, estamos viendo el libro de Marcos y estamos yendo capítulo por capítulo. Y el pasaje bíblico que vamos a ver ahora es Marcos capítulo 7, 24 hasta el 8:10. Esta enseñanza se ha titulado Jesús es compasivo con judíos y gentiles. Bueno, en el capítulo 6 vimos cómo Jesús estaba predicando en la región judía de Galilea, en Genezaret y los alrededores, haciendo milagros como la multiplicación de peces y panes, y también con grandes sanidades. En el capítulo 7 vimos cómo los fariseos se organizan y hacen toda una comitiva que viene desde Jerusalén, porque realmente querían destruir a Jesús y estaban buscando pruebas para hacerlo. Jesús los confronta severamente por su forma de interpretar y torcer la Escritura y enseñar de esa manera al pueblo. Y Él les dice a las personas, y a sus discípulos, que el pecado no estaba en la conducta externa del hombre, sino en su corazón. Bueno, luego, a partir del capítulo 7, 24, vemos que Él sale de Galilea y se va a la región de Tiro y Sidón, una región eminentemente gentil. Quisiera que ustedes pudieran retener esta frase a manera de proposición. En el plan de Dios estaba tanto la salvación de los judíos como de los gentiles. En el plan de Dios estaba tanto la salvación de los judíos como de los gentiles. Esta porción bíblica la vamos a dividir en 3 puntos. A manera de bosquejo simplemente la enuncio. El punto 1, una mujer sirofenicia recibe la misericordia de Dios.
del verso, estamos en el capítulo 7, del verso 24 al 30. En el punto 2 vamos a ver cómo Jesús abre los oídos y la boca de un sordomudo gentil. Y esto está en Marcos 7, del 31 al 37. Luego, por último, en el punto 3, Jesús repite el milagro de la multiplicación, pero esta vez entre los gentiles. Vamos a ver Marcos 8, del 1 al 10. Bueno, vayamos al primer punto. Y por favor, quisiera que ustedes me acompañen abriendo su Biblia en Marcos capítulo 7, partiendo del verso 24. Este punto, como habíamos mencionado, este punto 1, es una mujer sirofenicia recibe la misericordia de Dios. Bueno, paso a leer esa porción. Verso 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Bueno, como habíamos mencionado, la mujer era gentil, era sirofenicia. Era una región de Fenicia gobernada y administrada por los sirios. Mateo la llama cananea, igual, descendiente de los permanentes enemigos de Israel, ¿no? El Señor no quería humillarla en realidad con lo que le dijo, sino que quería probarla. Al decirle perrillos, estaba haciendo referencia a una mascota casera. Y ella le sigue la figura. Quién sabe, conociendo esa promesa de Abraham, ¿no? que Dios dio a Abraham en Génesis 12, verso 3, donde Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por su parte, ella se humilla y usa el término griego Señor para dirigirse a Jesús, ¿no? Y es la única persona en todo el libro de Marcos que le habla, que le dice Kyrios, que le dice Señor, ¿no? Esta palabra en griego significaba amo absoluto, ¿no? O sea, como que no había otra autoridad mayor. Realmente reconociendo la autoridad divina de Cristo. Y estamos hablando de una mujer gentil. Y se acerca en humildad y fe. El apóstol Pablo nos da posteriormente dos porciones bíblicas que nos van a abrir un poquito más nuestro entendimiento acá. En Romanos 3
28 al 30, dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios de los judíos solamente? ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justifica en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Bueno, en otra porción también en Romanos 10 del 12 y 13, bueno, el apóstol Pablo nos va a reforzar este aspecto. Dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, esta mujer gentil invocó a Cristo y Él le fue propicio. Aquí vemos, por un lado, la divinidad de Cristo, ¿no? La divinidad y la humanidad de Cristo, porque no solo le habla, ¿no? Él habla y se hace, ve, ¿no? Sino que también en su omnisciencia sabe que se realizó, que se hizo, ¿no? El Señor ni siquiera tocó a esta persona, ni siquiera estaba cerca de esta persona. A distancia, realmente ordenó y se hizo. Bueno, aquí vemos que esta mujer, por la fe, trajo la salvación a su casa. Nosotros, hoy en día, también podemos acercarnos al Señor en arrepentimiento y en fe, realmente creyendo en su obra redentora y apropiándonos para nosotros, y de esta manera también alcanzar la salvación y la vida eterna para nosotros y para nuestros hogares. Amén. Bueno, vayamos al punto 2. Jesús abre los oídos y la boca de un sordomudo gentil. Marcos 7, del 31 al 37. Vamos a leer esta palabra. Por favor, acompáñenme. Marcos 7, del 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Pero Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús le ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban y se asombraban en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. ¿No? Fíjense esa expresión. Bueno, Marcos al escribir el Evangelio
resalta de todo este viaje que ha realizado el Señor con sus discípulos en medio de los gentiles, estas tres porciones, ¿no? La que acabamos de explicar de la mujer sirofenicia, esta del sordo y con dificultad de hablar, y la siguiente que vamos a ver de la multiplicación de los alimentos con la intención de mostrarnos que Jesús estaba realmente mostrando también Él en la práctica el corazón de Dios para los gentiles, ¿no? Que Dios quería la salvación también de los gentiles. Y yo considero que este es el pasaje central de esta porción, ¿no? Como un inicio en realidad y como una profecía de lo que va a ser el ministerio posterior de los discípulos de Jesús a todas las naciones. Como está escrito, como le dijo en Génesis a Abraham, ¿no? A todas las familias de la tierra, ¿no? Que el pueblo de Israel iba a ser bendición a todas las familias de la tierra. Bueno, aquí en el verso 31 se nos habla de que atravesó la región de Decápolis, ya que, como dice Decápolis, o sea, eran como 10 ciudades en realidad, una confederación de 10 ciudades situadas al sudeste del mar de Galilea. La población que radicaba en ese lugar era en su mayoría gentil y de cultura helénica, ¿no? O sea, griega. Bueno, el verso 32 nos dice que le traen a este sordo y con dificultades de hablar y le ruegan que ponga sobre él su mano. En el verso 33, fíjense, ese verso nos dice que Jesús toma a este sordo aparte, a solas, y mete sus dedos en sus oídos y pone saliva en su lengua, y el hombre comienza a hablar con claridad. Ese significado de esa palabra tomándole, ya, bueno, el significado real de esa palabra en el idioma original dice que implica recibirle especialmente, tomarle, o como lo que hace un anfitrión, o sea, al recibir a sus invitados, ¿no? Ahora, veamos acá, el Señor hace esto en privado, no como un show, no, se lo lleva aparte. Y luego abre literalmente sus oídos con sus dedos y le da funcionalidad a su lengua con su saliva. Bueno, si bien el Señor estaba haciendo esto con este hombre gentil, este hombre era una primicia de lo que ocurriría con el resto de los gentiles. Los oídos de los gentiles serían abiertos y ellos proclamarían las buenas nuevas del Evangelio. ¿No es glorioso? Por eso estamos acá, queridos. En el verso 34, ora a su Padre y suplica y pronuncia las palabras Éfata, esto es, ábrete, ¿no? Mostrando, o sea, aquí vemos como levanta sus ojos al cielo, ¿no? Él estaba dependiendo del poder y de la voluntad de Dios también, ¿no? O sea, en Juan 5:19, Juan nos dice que todo lo que hacía Jesús lo hacía conforme a la voluntad del Padre. Bueno, aquí también estaba haciendo algo junto con el Señor, ¿no? Y lo importante de esta
de esta sanidad que es simbólica es que también acá el Señor estaba cumpliendo una profecía mesiánica que está en Isaías 35, versos 5 y 6, si es que ustedes quieren leerlo. Isaías 35, versos 5 y 6. Yo se los leo. Entonces, verso 5, se abrirán los ojos de los ciegos, y presten atención, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como el ciervo, y fíjense, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Isaías 800 años otra vez nos está trayendo, está viendo todo esto básicamente, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Todo el capítulo 35 de Isaías habla realmente del ministerio de Jesús y de la restauración de las consecuencias del pecado. Los primeros 34 capítulos de Isaías hablan de juicio a Israel y a las naciones, pero de ahí en adelante van a comenzar a hablar de una restauración, ¿ya? Y el que hacía esa restauración básicamente es el Señor, ¿no? La misión inicial de Jesús era hablar con el pueblo de Israel, pero en el corazón de Dios, desde el principio, como hemos visto, están todas las naciones de la tierra. Y Él se estaba revelando también a los gentiles y de alguna forma entrenando a sus discípulos a hacer lo mismo. El Señor estaba anunciando la venida y el establecimiento del reino de Dios en medio de los pueblos gentiles. Este ábrete para este sordo gentil era profético para el resto de los gentiles también, ¿no? En los versos 35 y 36, se describe el milagro en la vida de este hombre, y así como ve como este varón comienza a hablar libremente, ¿no? Aquí el Señor les ordena que no digan nada, ¿no? Como habíamos mencionado, como el secreto mesiánico, ¿no? No quería que se sepa esto básicamente hasta después de su muerte, ¿no? Y a este hombre lo dice lo mismo. Pero el gozo y el entusiasmo del milagro realmente generan lo contrario, ¿no? En el verso 37, más bien se nos dice que estos gentiles estaban asombrados en gran manera con el ministerio de Jesús y alababan sus obras y decían que se maravillaban y decían que todo lo había hecho bien, ¿no? Estaban realmente agradecidos y hablaban bien del Señor. Y de alguna forma Marcos también está contrastando esto con la conducta de los fariseos y los religiosos judíos, que por el contrario no creían y estaban tratando de encontrar algo con qué incriminarlo al Señor, ¿no? Bueno, vayamos al último punto, al punto 3 ahora. Jesús repite el milagro de la multiplicación, pero esta vez en tierra gentil, ¿no? En lugar gentil. Vamos a ver ahora Marcos 8,
del 1 al 10. Acompáñenme en esa porción, por favor. Marcos 8, desde el verso 1. Leo para ustedes. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. Bueno, también tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran, ¿no? O sea, que les dieran también de los pececillos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Bueno, es útil hacer una comparación entre Mateo 6:30, donde se describe la multiplicación en medio de los judíos, y de 8:1, donde se describe la multiplicación entre los gentiles. Lo voy a hacer con ustedes para que, después ustedes pueden ir a esa otra porción, pero aquí yo lo he puesto a manera de cuadro, y entonces aquí podemos mirar y ver que esa comparación. En Marcos 6:30 al 44, vemos que el Señor y sus discípulos están en la región de Galilea. En Marcos 8, y voy a ir así pimponeando, vemos que Jesús con sus discípulos estaban en la región de Decápolis, ¿no? La primera región eminentemente judía, la segunda eminentemente gentil. En esa región de Galilea estaba en un lugar apartado, pero dice que la gente se echó sobre la hierba, entonces era vegetado. En cambio, en Decápolis era en tierra, la gente se echó sobre la tierra. Ese día del milagro con los judíos fue un solo día, ¿no? En ese día, al terminar el día, se hizo la multiplicación y se fueron Jesús y los discípulos. Pero en este caso, Jesús estuvo con los discípulos con los gentiles durante 3 días. Y bueno, esta gente estaba con hambre, ¿no? En Galilea comieron, dice, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Multipliquen por 4 o por 5 esa cantidad. En la población gentil, igual, 4,000. No menciona, pero Mateo lo dice, que eran hombres
Y dice que igual, sin contar mujeres ni niños. Bueno, en Galilea vemos que una gran multitud, y al ver la gran multitud, el Señor comienza a enseñarles. Y Él se compadece. El Señor dice que se compadece como ovejas, ¿no? Que no tenían un pastor. Y les pide a sus discípulos, a sus discípulos en este caso le dicen al Señor, por favor despide, ¿no? a la gente para que vayan a comer. Y Jesús les replica a ellos, ¿no? Les dice que ellos le den de comer, ¿no? Ellos, como en una ironía, y le dicen, 200 denarios no alcanzaría para dar pan a toda esta gente. Un denario era el salario de un jordanero de un día. Bueno, en el caso de Decápolis, Jesús expresa también su compasión por la gente, y Él les pide más bien a sus discípulos que los alimenten. Y sus discípulos le cuestionan, ¿no? O sea, habiéndose olvidado de todo lo que había pasado antes. Antes habían visto el milagro de los 5,000. Pero Él le cuestiona. Bueno, en ambos casos el Señor les pregunta qué es lo que tenían. En Galilea le dicen 5 panes y 2 peces. En Decápolis, 7 panes y algunos pececillos. En Galilea vemos que se recuestan en la hierba, así por grupos de 50 y de 100. En Decápolis vemos que se echan sobre la tierra. Bueno, en ambos casos se muestra cómo el Señor levanta los ojos al cielo, ¿no? O dio gracias a Dios y partió los panes. Vemos a Jesús, dependiendo y juntamente con Dios haciendo este milagro, ¿no? Comienza a repartir los panes, o sea, Jesús les daba a sus discípulos, y los discípulos daban, tanto panes como pescados, y los discípulos daban a la gente. En Decápolis se hizo lo mismo. Lo que sobra en Galilea son 12 canastas, pero eran canastas pequeñas las que usaban los hebreos. En cambio, en Decápolis dice 7 canastas, pero dice que en esas canastas podía entrar un hombre. No, eran 7 canastas grandes. Bueno, ahora, habiendo comparado ambos relatos, veamos algunos énfasis que hace acá Marcos. Bueno, por un lado, ambos milagros son extraordinarios, porque estamos hablando de alimentar a miles de personas. ¿Ya? No sé cuántos han ido de retiro y saben lo que es alimentar 100 personas, 200, 300. Bueno, aquí estamos hablando de miles de personas, de familias, en un lugar aislado, en un lugar desértico. Pero así lo hizo el Señor. Así como Moisés en el desierto les dio pan, ¿no? Aquí también el Señor les estaba dando en un lugar desértico, les estaba dando pan. Y no solo les estaba dando pan,
sino que Él mismo era el pan de vida. Les estaba dando su enseñanza, les estaba dando su persona. Bueno, con los judíos, Él enseña todo un día, pero con los gentiles pasa 3 días. En ambos casos vemos que Jesús es el buen pastor, ¿no? Que hemos conversado antes, que hemos enseñado antes. El buen pastor de las ovejas, un líder que realmente estaba preocupado por la gente, que tenía un corazón por las personas, que tenía compasión. Esa palabra compasión se repite en los 2 lugares. Jesús tuvo compasión de la gente, ¿ya? Y por eso es que obró este milagro. En ambos casos también confronta a sus discípulos y les dice que les den de comer. Y ellos cuestionan, ¿no?, la posibilidad de hacerlo, o no se acuerdan, han olvidado lo ocurrido anteriormente, pero al final creen y al final obedecen, ¿no? Bueno, tal vez aquí es bueno recordarse del Salmo 103, verso 2. Que dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Ahora, cuando vamos a pasar el año, recordemos, pasando de un año al otro, realmente recordemos todo lo que Dios ha hecho el año pasado, ¿no? Todo lo que el Señor ha realizado por nuestras vidas, y tengamos gratitud, ¿no? Por lo general olvidamos, pero recordemos las misericordias de Dios. Bueno, vemos que, y lo he mencionado antes, que en cada porción Jesús da gracias al Padre y expresa su dependencia, su unidad y su unanimidad con Dios Padre en hacer todo esto. Luego da los panes a los discípulos para que ellos los den a la multitud. Bueno, esto mismo espera el Señor de todos nosotros hoy en día. Que busquemos de Él primeramente a solas, ¿sí? Y que tengamos para poder compartir con los hermanos y con los que no conocen al Señor. También vemos que en ambos casos las personas se sacian. Dice que coman hasta saciarse y sobra abundantemente. Bueno, ese es el Dios generoso que tenemos. Dios no solo nos da, Dios nos da en abundancia. Y por eso nuestro corazón tiene que tener gratitud, tiene que estar siempre agradecido por todo lo que nos da, por el aire, por el sol, por toda la naturaleza, por la comida, por la familia, por los niños, por tantas bendiciones, queridos. Hay tantas razones para tener gratitud a Dios. Bueno, casi a manera de conclusión ahora, podemos decir que Dios en su soberanía es capaz de transformar lo malo en bueno. Y aquí hemos visto que el rechazo del pueblo de Israel al Mesías en los propósitos de Dios fue finalmente de beneficio para el pueblo gentil, del cual somos parte nosotros hoy. Porque desde el principio
también estábamos en su corazón. Y el Señor quería que Israel sea un modelo, ¿no?, de nación. Recuérdense cuando estaba reinando Salomón, vino la reina de Saba, ¿no?, porque querían conocer, querían ver qué es lo que había en ese lugar, en esa nación. Los pueblos estaban admirados por la grandeza de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que realmente el Señor quería, que otras naciones vieran a Dios y así pudieran conocer al Dios verdadero. Dios nos conceda a nosotros que en nuestras vidas se pueda ver y realmente se pueda reflejar la imagen del Señor, su carácter, de tal forma de que otras personas puedan ver a Dios en nosotros y vengan al conocimiento del Señor. Dios nos dé esa gracia. Amén. Bueno, por favor, acompáñenme en una oración ahora. Señor, muchas gracias por tu generosidad. Gracias por haber venido a nosotros. Señor, no teníamos ninguna virtud, ningún merecimiento, no teníamos nada, Señor. Al contrario, éramos tus enemigos. Gracias por haber venido a nuestras vidas, por habernos alcanzado. Y te rogamos por nuestros seres queridos que no te conocen, por nuestros amigos que no te conocen, y por esta nación de Bolivia, para que tu conocimiento llegue a cada rincón de este país, de esta nación, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, guarda estas palabras y revélate más a nuestras vidas. Amén. Que el Señor los bendiga en este nuevo año. El Señor esté con ustedes cada día. Dios los bendiga. Amén.